Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, los invito a escuchar este episodio nuevo del nuevo cine mexicano, siguiendo un poco con la inercia de las historias del CCC, que todavía faltan muchos invitados que tendrán que venir a platicar sobre sus películas. Se nos coló por aquí Daniel Anguiano, quien levantó la mano y dijo: yo quiero hablar de mi documental Oro Rosado. Daniel también es estudiante del CCC. Este corto, de hecho, va a ser parte de la muestra del año que viene. Entonces nos adelantamos un poquito, le metimos un poco de ruido a la muestra de este año, pero creo que viene todo al caso. Entonces vamos a hablar de este pequeño documental Oro Rosado, que sigue a lo largo de 10 días a un grupo de camaroneros muy simpático, muy entrañable en su bote, y nos muestra de manera muy clara y muy precisa cómo se trabaja, cómo se vive y cómo se piensa arriba de un bote camaronero en el Mar de Cortés, en México. Entonces, quédense, vamos a hablar de Oro Rosado, el documental de Daniel Anguiano, especialista en cinefotografía, también vamos a hablar de eso. Entonces, vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Ya estamos ahora sí con Daniel Anguiano, vamos a hablar de su documental Oro Rosado. Lo tengo sentado aquí enfrente de mí. Daniel es todavía estudiante del CCC, además es cinefotógrafo, y te doy la más cordial de las bienvenidas, Daniel. Mil gracias por venir a platicar de tu película documental aquí a Cine Garage. Muchas gracias, Eric. Cinefotógrafo desde la formación del CCC o trabajas ahora de cinefotógrafo habiéndote especializado en otra cosa en el CCC. ¿Cómo está el asunto? Yo, de hecho, estudié en París. Ajá. Hice una licenciatura y una maestría en cine y ingresé al CCC en el 2013. Yo lo vi más como una especialización en cinefotografía. Entonces, ya desde el 2013 que estoy estudiando cinefotografía, ya me puedo considerar más como cinefotógrafo. O sea, el paso por París fue estudiando cine en general. Uh-huh. Cine, guionismo, dirección, producción, como una rama muy teórica de todo lo que es el cine. Y luego ya regresando aquí a México ya me especialicé mucho más en la práctica. ¿Dónde estudiaste allá? En la Sorbona. ¿Y qué tal? Bien, siento que París es la mejor ciudad para estudiar cine porque tienes muchísimos recursos de bibliotecas, cines, películas, muchísimos distribuidores, editores de películas rarísimas. Entonces, como cinéfilo es el mejor lugar para estudiar cine. Te están oyendo en el CCC. Ya lo sé. No, pero el CCC tiene muy buena biblioteca también. Y yo también ayudé mucho trayendo muchas películas allá y las regalaba al CCC para que se le O sea, ibas y venías. ¿Ya sabías que ibas a estudiar en el CCC? No, pero cuando regresé traje muchas películas. Tenía una gran filmoteca allá que me traje en DVDs. Entonces, cuando aquí en México no las tienen, entonces las empecé a dar al CCC para que las copiaran o que se las quedaran ahí. ¿Qué tan difícil es estudiar cine en una ciudad como París? Entrar, o sea, pasar los cursos de selección siendo un estudiante mexicano. ¿A qué edad estuviste empezando a tocar puertas? Lo bueno de allá es que fue la universidad pública. No era una escuela de cine tal cual como el CCC sería allá la FEMIS. Entonces yo solamente tuve que hacer un examen de universidad mexicana aquí en México. Entonces hice el examen de la UAM, me aceptaron en la UAM y ese era como mi punto de validación para entrar a una universidad francesa. Fue bastante fácil, solo fue hacer como todo el papeleo de hacer un examen de francés, de colocación y todo eso, y hacer una carta de motivación que les gustó a los de la universidad y me aceptaron como un estudiante francés, se podría decir, porque yo soy 100% mexicano. Pero había que hablar francés. Había que hablar francés, tuve que tomar 6 años de francés antes de entrar, y aún así cuando llegué... No, pero a ver, Daniel, perdón que te interrumpa, entonces la historia va mucho más atrás. Cuéntanos toda esa historia. Bueno, yo, si quieres me podría ir muchísimo más atrás, a los años 70, porque mi padre fue allá a hacer a estudiar un primer doctorado y regresó en los años 90 cuando yo estaba pequeño, cuando tenía alrededor de 2 años.
Entonces, como que ahí se creó el puente de Francia y México. Entonces, yo cuando regresé a México siempre quería irme a estudiar a Francia, ya sea la preparatoria o al final la universidad. Entonces, yo sabía que quería irme para allá. Entonces, a partir de los 12 años comencé a tomar clases en la Alianza Francesa y desde entonces seguí practicando hasta que ya en diciembre del 2007 fue cuando decidí irme a estudiar el 2006 a estudiar a Francia y pues lo que siguió fue que me aceptaron y me pude ir para allá. Y hubo que ahorrar también. Hubo que ahorrar. Lo bueno es que mi padre se pudo ir también a año sabático porque él es académico, entonces eso también me ayudó bastante. Y lo único caro es vivir allá, porque la escuela era muy, muy barata, claro. O sea, era pública, con todo, y seguridad social, bibliotecas, todo eso. Lo único caro era vivir allá. Pero después de 4 años que ya estaba viviendo allá, ya estaba trabajando también. Entonces hacía pequeños videos, me pagaban en publicidad, entonces con eso también me ayudaba mucho a rentabilizar. ¿Videos de qué tipo? Videos publicitarios, como para alguna marca, Coca-Cola, Disney. Estuve trabajando con una agencia bastante como importante allá en París que se llama Roast Beef y con ellos empecé a trabajar mucho. De hecho, hoy en día sigo trabajando, pero ya en proyectos muchísimo más grandes. ¿Cómo cuáles? Ahora en noviembre me fui a Portugal a hacer un comercial para una marca de smoothies y hace 2 años estuve en Los Ángeles haciendo un comercial también con ellos para una marca de perfumes. Entonces, pues, estaba bastante padre. ¿Siempre como cinefotógrafo? Como cinefotógrafo, sí, exactamente. ¿Por qué cinefotografía? Digo, yo entiendo entiendo el atractivo, entiendo el llamado, ¿no? Si eres mexicano y si has vivido en México, la fotografía para cine tiene una tradición brutal, larguísima, que va incluso más allá de la llegada del cine a México, pero me interesan los motivos personales de alguien que decide desde muy joven empezar a hacer cinefotografía. Pues yo de hecho siempre he sido fotógrafo, haciendo foto fija, desde que tenía 6 años, 7 años, siempre tenía una cámara conmigo. Entonces, de hecho, cuando estaba en la prepa no sabía qué estudiar. Sabía que me gustaba mucho la foto, sabía que me gustaba el cine, pero más como un hobby. Y un amigo de mi papá, que se llama Jack Lag, que falleció hace como 2 años, él estaba dando un curso de cinefotografía del CUEC. Entonces yo entré a su curso y me gustó muchísimo lo que era la cinefotografía, porque yo no conocía en ese entonces. En ese entonces yo no sabía cómo funcionaban las cámaras de video, cómo las pasabas a las computadoras. Entonces eso fue lo que me dijo, oye, yo quiero estudiar cine. Entonces eso fue lo que busqué y quería buscar cine en Francia, entonces me fui para allá. Y eventualmente me gustaba mucho la dirección. Siento que toda la gente que quiere estudiar cine siempre se va al principio por dirección. En algún momento, ¿no? Porque piensa que la dirección es como todo. Y intenté hacer el examen de la FEMIS en París en dirección, pero luego me di cuenta que lo que más me gustaba de la dirección se podía hacer en la foto, que eran los encuadres, como todo contar a través de imágenes, las historias, y muchas de las cosas en dirección que no me gustaban era como la dirección de actores, todos los problemas de producción, las cosas de carpeta, todo eso, que tuve que sufrir, se podría decir, cuando hice mi ficción 1 en el CCC, que en el segundo año de la escuela todo el mundo tiene que dirigir, producir y hacer todas esas cosas. Entonces ahí fue una forma en que me dije, no me gusta dirigir. Entonces ya la fotografía para mí siempre ha sido un placer, y más haciéndola ahora la cinefotografía de proyectos audiovisuales. Pero no está mal tomar el curso y saber hacer una carpeta, ¿no? No está nada mal. A pesar de que no te vayas a dedicar a eso, no está mal conocer el proceso. No, de hecho está perfecto que en el CCC lo enseñen, porque uno como fotógrafo, sabiendo cosas de dirección, trabaja de manera muy diferente, incluso de edición. O sea, si uno sabe de edición, puedes saber cuando estás fotografiando cómo va a pegar una cosa con otra, de dónde vienes, qué tipo de luz vas a hacer, y eso te puede ayudar muchísimo. Lo bueno del CCC es que sí nos dan una gama muy amplia de todo lo que es la cinematografía en general, y cuando nos queremos especializar a partir del 3er año, ya sabemos un poquito de todo. Incluso los directores que saben de fotos se agradece muchísimo porque uno puede trabajar mejor. Hay un lenguaje ahí en medio, ¿no? Porque es un director que sabe, le gusta lo visual, le gusta cómo contar una historia, y para nosotros se nos hace mucho más interesante que llegar como, pues nomás encuádralos ahí y ya. Entonces ya, como que nos dan carta blanca, pero luego es muy difícil porque nos gustaría saber también qué es lo que quiere el director. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado con varios directores. En el trabajo, me imagino. En el trabajo, sí. Sí. ¿Y no sientes que a veces les haces la chamba? Sí, bastante. Entonces, como el cinefotógrafo se puede decir que es el segundo en línea
en la jerarquía, en el rodaje. Entonces a veces cuando un director no tiene tanto poder presencial, el fotógrafo la acaba ganando. Pero intento no hacerlo, porque sí está feo. Pero hay proyectos en el que el director no le importa nada, entonces yo digo, no, pues ya voy a hacer esto para mi reel. Entonces ya me concentro en que quede bonito, aunque la historia no se cuente, pero pues, o sea, está mal, pero pues al final el director es el que tiene la responsabilidad de hacer eso. Claro, y hablabas de la ficción 1 del CCC, me gustaría que nos contaras a partir de ahí el tránsito hasta el documental del cual estamos platicando ahora, que es Oro Rosado. Uh-huh. El ejercicio de ficción 1 es un ejercicio que se hace al final del primer año, que es como todo lo que hemos aprendido en ese primer año del CCC, lo ponemos en práctica haciendo un corto de alrededor de 15 minutos en blanco y negro en 16 milímetros. Entonces a mí me tocó fotografiarle a un amigo que también es fotógrafo y eso es lo que me gustó. Como los dos éramos fotógrafos, sabíamos muy bien lo que queríamos y cómo queríamos retratarlo en imagen. Entonces a partir de ahí yo hice el examen del CCC para ser fotógrafo. Uh-huh. Entonces ya desde entonces ya sabía que quería hacerlo. Ya venías de París. Ya venía de París, entonces ya sabía en qué lo que más me gustaba como hacer. De hecho la ficción 1 que yo dirigí quedó bien, pero me gusta mucho más la que yo fotografié. Como que tenía mucho más cariño a la que yo fotografié. Después de eso tuvimos nuestro año y medio de especialización, que se divide en la generación. Éramos 15, entonces nos dividimos 6 y 9, 6 y 9, y cada quien, los directores y los fotógrafos. Entonces entre los fotógrafos hicimos muy buena mancuerna, entre nosotros hicimos una comunidad muy cerrada, pero nos ayudábamos muchísimo trabajando juntos. Entonces era la época en la que todavía tenía un buen presupuesto del CCC, entonces podíamos tirar en película, teníamos varios fotógrafos invitados como Damián García, Kenji Katori, Martín Boeje, nos daban clases. Como para asesorarlos. Sí, ¿no? Teníamos como cursos con ellos. Uh-huh. Tuvimos un curso con Damián García en 35 milímetros que íbamos a una locación enorme y filmábamos y nos enseñaba cosas, entonces estaba muy padre. Y después de ese año y medio hacemos la ficción 2, que ya es como la ficción más importante después de la ficción 1, en la que ya tienes como toda esta especialización que se hizo de los directores o en sonido, en edición y con los cinefotógrafos. Y ahí hice fotografía un corto en 35 minutos que se llama La Hora Marcada, uh-huh, que es un western, que nos divertió muchísimo hacer una película de género con el director, que se llama Luis Rivera. Que de hecho voy a trabajar otra vez con él para hacer la tesis, que también es de los pocos que todavía les gusta hacer películas de género, uh-huh, porque siento que en el CCC siempre hacen como problemáticas de drama muy de la ciudad. Entonces esto es como más una película de horror o un poco de terror psicológico, entonces eso siempre se disfruta un poquito más. ¿Te gusta el género entonces? Me gusta mucho el género, siempre me ha gustado mucho el género. Bueno, ¿y cómo sale la idea y cómo comienzas a planear Oro Rosado? Es una cuestión familiar, porque mi madre es de Guaymas, Sonora, y toda la parte de mi familia, de parte de mi madre, eran camaroneros. Entonces mi abuelo era capitán camaronero, tenía 2 barcos camaroneros. Tengo un tío abuelo, como parte de la familia, todos estaban trabajando en esa industria. Y a mí siempre se me hizo muy padre, se me hizo muy interesante porque siempre se iban en el barco, tenían todas estas fotos del barco, incluso en la casa de mis abuelos tenían un timón, tenían una brújula. Pero cuando yo nací fue un poquito después de la nacionalización de la industria pesquera. Uh-huh. Entonces le quitaron todos los barcos a mi abuelo, entonces él ya no tenía sus barcos suyos. Entonces yo cuando estaba ahí chico como que era algo que realmente no me interesaba y no era algo tan presente, era como parte de un legado que se había quedado. Entonces cuando empecé a hacer a como madurar, se podría decir, se me empezó como a picar un poquito esto de la pesca. Y cuando entré al 4º año en el CCC, de que es especialización en documental, dije, tengo que hacerlo sobre eso. Se me hace padrísimo, tengo muchísimas ganas de subirme a un barco y de vivir la experiencia que vivía mi abuelo y como una gran parte de mi familia. Y el problema del CCC es que muchos lo hacen como por tiempo, por calendario. Entonces comienzan las clases en septiembre, acaban en abril y abril-mayo se filma. Pero mi documental tenía que ver con la temporada de pesca camaronera. ¿Qué es de cuándo a cuándo? Que es desde septiembre hasta mayo. Ok. Entonces, justo al revés. Justo al revés. Entonces yo tomé mis clases, pocas clases de lo y me sabes que me tengo que ir ahorita.
Entonces hablé con mi coordinadora y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a filmar ya porque si no se me va a ir, se va a ir la pesca. Un primo de mi madre todavía es marinero, entonces yo lo contacté a él y fui directamente con él y lo conocí. Y a partir de ahí conocí al capitán del barco y que nos hicimos muy buenos amigos, una tripulación increíblemente humilde que me aceptaron como fuera parte de ellos. Y me fui con ellos, me embarqué 10 días en octubre del 2016. 10 días para narrar o para simular la narración de un día en pesca de camarón o caché mal. O sea, podríamos tener más o menos la sensación de que es el transcurso de un día arriba de un bote camaronero. Sí, sí, sí. Pero obviamente está filmado en más tiempo. ¿No? Claro. Eso no se filma en un día, eso Pues, sí es obvio. Yo, cuando hice la edición, yo no lo quería recontar como todo si fuera en un día, aunque puede que sí, pero es más como lo que pasa de noche y lo que pasa de día. Como que son muchos días mezclados. Al final, yo no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Sabía que me quería subir a un barco, sabía que quería contar una historia de ellos y de una manera especial, que es la realización que me gusta, que es del cine directo. Un poco el estilo de Frederick Wiseman, de cine verité, que es muy observacional. Por eso no hay entrevistas, por eso no hablan a cuadro. Sí, yo quería ir, poner mi cámara y contar a partir de la cámara como el medio objetivo, se podría decir, ¿no? Y sí, fueron 10 días, fue muy padre, aprendí muchísimas cosas. Hay veces que dejé la cámara y me ponía a trabajar con ellos, yo mismo me ponía a descabezar los camarones, a tensar las redes, a hacer todo el trabajo con ellos. Ok, y en esos 10 días, ¿cómo ibas procesando la propia información que te iba llegando a partir del trabajo de estos hombres? Pues el trabajo... Me imagino que para saber, obviamente, tendrías que tener una escaleta para saber qué filmar y qué no filmar, o un proceso de investigación, ¿no? Cuéntanos sobre la fabricación de ese previo, que luego parecería muy fácil, y por eso luego salen las cosas que salen en el cine, parecería muy fácil subirse al barco y grabar todo lo que pasa enfrente de ti, y no se trata de eso. Mi madre había hecho una tesis sobre la pesca, entonces había leído varias cosas, aunque no sabía mucho cómo pasaban las cosas. Entonces, la noche que filmé era como, ¿qué es lo que pasa? Primero bajan las redes, luego sacan esto, luego pasan lo otro. Entonces también fue como ir documentando. Entonces yo mismo iba aprendiendo. Y la pesca es algo bastante rutinario. Entonces, después de 10 días, todo es lo mismo. Entonces, lo que pude ir perfeccionando son los encuadres, saber dónde cachar tal cosa. Yo sé que ahorita va a agarrar una red especial, entonces me pongo en el lugar indicado. Entonces, ya después de esos 10 días ya conoces la rutina que ellos tienen. Entonces, ya puedes saber un poquito cómo filmarla de una manera diferente, porque después de 10 días sabes, o sea, estás filmando lo mismo todo el tiempo. ¿Y las complicaciones, Daniel? Las complicaciones no eran tantas. Yo tenía que estar drogado con Dramamine todo el tiempo, entonces... Para no marearte. Para no marearme. Lo sufrí muchísimo el primer día. Que es algo que yo te iba a preguntar. La cámara está muy estable. O sea, eso, digo, sé que es el mar de Cortés y ahí la cosa es súper benévola, pero nunca hay el tambaleo típico del barco pesquero, no lo sentí. Sí, no, tuvimos muchísima suerte que no había como mucha corriente ni olas muy fuertes, entonces se agradeció mucho ahí. Y tenía un monopié con mi cámara, entonces esto también nos ayudó bastante a estar estable. Al final me fui yo solo, o sea, yo hice todo, hice sonido, producción, dirección, fotografía, porque pensé que si me iba a llevar a un sonidista, pero al final él no pudo por otras cuestiones, entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo solo. Y siento que hubiera sido muy diferente si me hubiera llevado a alguien más. ¿Por qué? Porque íbamos a ser 2 personas más en una cabina que es igual de pequeña, y la gente hubiera reaccionado diferente. O sea, el hecho de que yo era una parte de ellos porque conocía a mi abuelo, era como parte de la familia, se podría decir, como que se abrieron muchísimo más fácil a mí. Entonces, si hubiéramos tenido un sonidista, que siento que los sonidistas siempre son los más obvios, como porque tienen el boom. Claro, se notan más, ¿no? Se notan más, entonces como, ok, ya estamos en una película, entonces tengo que hablar, recuerda, tienen un micrófono, entonces no puedo decir tal cosa. Es como que hubieran cambiado su forma a lo mejor de ver la forma en que me estaban contando todo. ¿Y tú crees entonces que que hay un contacto muy directo con su trabajo y con lo que ellos están haciendo y cómo están viviendo su día a día, ¿no? Sí, totalmente. Siento que es una representación exacta de lo que el fiel, o sea, totalmente. Lo que es terrible porque la pesca camaronera es totalmente devastadora. Es muy ingrata, ¿no? Sí, muy, muy ingrata.
especialmente en un país donde, pues, curiosamente hay tanto mar, pero el marisco es tan caro y se compra tan barato a los pescadores. Sí, y además, o sea, también filmé parte qué es lo que pasa después. O sea, me fui a una planta procesadora de camarón, que eso no lo puse en el corto porque sentía que rompía un poquito con la narración que quería hacer. Y todo el camarón se exporta a Estados Unidos. Sí. Entonces es impresionante que todo eso pues se va. Entonces nada se queda en México. Y además eran camarones bastante grandes, que en México ya es muy difícil encontrarlos también. Nos quedan las sobras. Sí, y también un gran problema es que la gente no respeta la veda que se hace. Que después de que se acaba la temporada se crea una veda para que los camarones se puedan reproducir, Claro. puedan crear y se puedan hacer mucho más grandes. Entonces hay muchísimas pangas, que son como lanchas, que lo que hacen es van y pescan en cualquier momento de la temporada. De forma pirata. De sí. forma pirata y matan a los huevecillos, no dejan que crezcan los camarones bien y por eso luego no sale camarón o no pueden encontrar. Yo pensé cuando empezaba, yo pensé que ibas a ir por ahí, por algo un poco, bueno, lo tiene, pero de una manera muy sutil, una carga social todavía más fuerte, o sea, todavía más presencial. Sí. Y sin embargo, no. No, lo quise hacer mucho más sutil, o sea, quiero que la gente lo interprete de su manera. O sea, de hecho se proyectó hace 2 semanas en Montana, en su premiere, y la gente me decía, oye, ya no voy a comer camarón. O sea, se estaban sorprendidos de la manera de cómo se producía, que sí las afectaba de esa manera. Y eso es lo que me gusta, que sea algo mucho más subjetivo, un poquito inconsciente, y no tener que de ponerle las frases de como el camarón es malo, no sé qué. Claro. Bla, bla, bla. Pero el camarón no es malo. No es malo, es muy rico, O sea, a mí me encanta el camarón. Si nos organizáramos, Sí. podríamos comer camarón en temporada. Claro. Lo que pasa es que ahora queremos camarón todo el año y eso es lo que le Exactamente. está dando en la torre, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora que mencionas que se ha visto en otros lugares, ¿en dónde se ha visto el documental y cómo le ha ido con la gente? Pues tuvo su premier mundial en el Big Sky Documentary Film Festival, que es uno de los festivales más importantes en el oeste americano. Y les fue muy bien, la gente le gustó mucho, les impresionó mucho el retrato que se hizo de los pescadores, del lugar, que es como muy crudo. Y el mensaje, o sea, a mí lo que más me importaba era mostrar qué es lo que pasaba cuando se pesca también. Porque en las imágenes que podemos ver, así atrapamos de todo, así caracoles, tiburones, o sea, pulpos, muchísimas cosas. Y sí es muy depredativa y no sabría qué hacer. O sea, me preguntaron, oye, ¿tú qué piensas que podría ser la solución para esto? Y siento que el humano siempre ha tomado cosas de la tierra que no le pertenecen. Entonces, así es. O sea, es algo que viene desde siglos atrás y no sé si vaya a cambiar de algo. ¿Y si quieres dar ese mensaje a través del documental? No sé. ¿O que la gente lo encuentre? Yo digo que la gente lo tiene que encontrar. Pero te gustaría, quiero decir. Sí, obviamente. Me encantaría que fuera un mensaje que la gente lo pudiera reflexionar a partir de eso. Ok, y me decías, Oro Rosado va a ser parte de la muestra del año que viene del CCC, Sí. pero ya tuvo su presencia, por lo menos en este festival. ¿Cómo funciona en cuestión de la escuela? ¿Ellos te ayudan? ¿Tú pides permiso? Porque es el trabajo de alguien que todavía no sale del CCC. Digo, eso habla muy bien de la escuela, ¿no? Que sus todavía alumnos pueden presentar trabajos en festivales ya con una calidad profesional. Pero ¿cómo funciona? Digo, te lo pregunto porque hay mucha gente que nos escucha que o estudia cine o quiere estudiar cine o está planeando algo alrededor del cine. Yo siento que lo mejor que puedes hacer es esforzarte cuando haces la película y acabarla lo mejor que puedas. Después de eso, lo más fácil es mandarlo a festivales. Porque solamente es una cuestión de meterte una página de internet y ponerle enviar y ya está. Y esperar varios meses a que te den una respuesta. Entonces, mi película es del 2018. Se acaba de estrenar porque la acabé ahora en octubre del año pasado. Entonces, se crea este nuevo ciclo de festivales que puede durar alrededor de 2 años. Entonces, el primer festival que fue seleccionado fue el de Big Sky. Y ahora tiene una nueva selección en abril en un festival en Ohio que se llama The Athens International Film and Video. Que también son 2 festivales que si ganase puede quedar como qualifying para los Oscars. Entonces esos son bastante padres porque a mí lo que me gusta es que la gente lo vea. Claro. O sea, no quiero ganar premios ni nada, sino que la gente lo vea y que conozca pues cómo vive en una parte de la sociedad en Sonora, se podría decir. Como cinefotógrafo, ¿qué tan complicado es registrar todas estas actividades en un barco en movimiento
y hablo en movimiento tanto el barco como lo que va dentro del barco. Sí. Porque me imagino que hay que cambiar lentes, me imagino que hay muchos ajustes a lo largo del día, especialmente en la noche, que tienes que hacer al vuelo, me imagino, ¿no? Digo, contando con que tuvieron muy buena suerte y no hubo ninguna tormenta rara por ahí, Sí. pero aún así creo que como cinefotógrafo y estando solo, me imagino que hubo un esfuerzo extra y muchos ajustes. Sí, yo me fui con un kit muy básico, que era una cámara Sony y un zoom Canon. Tenía 2 zoom, pero este era como el zoom que más usé, porque como era algo que no sabía qué esperar, quería estar como preparado para cualquier situación. Entonces los zooms son los que más se utilizan hoy en documental porque nos da mucha versatilidad en cambiar los valores de plano muy rápido sin tener problemas de cambiar lentes, de que se te caiga lente y que tengas problema con eso. Yo cuando me fui no sabía cuándo iba a regresar. Entonces, de hecho me pensaba quedar alrededor de 20 días porque esos son los viajes que hacen. Entonces nos regresamos antes, a los 10 días, porque el motor tenía un problema. Entonces teníamos que regresar a puerto, entonces ya me bajé. Pero yo llevaba mi computadora, llevaba mis discos duros y tenía mucho miedo de que se me fueran a llenar. Entonces una de las razones también de que la hice en HD y no en 4K, que lo pude haber hecho, era eso, porque pensaba que se me iba a llenar mi disco duro y que no iba a poder filmar todo lo que quisiera. ¿Vale la pena el 4K? Pues en esta cámara el 4K vale la pena porque te da más opción luego en postproducción y siento que aprovechas más el sensor de la cámara. Pero yo estoy muy contento con el HD. Al cabo, Pero te da más movilidad en la postproducción, ¿en qué sentido? Puedes hacer reencuadres, puedes corrección de color mucho más fácil, puedes tener un poco más de viabilidad en los detalles de cómo se ve. Sí, digamos que te facilita la postproducción, pero el resultado en pantalla es el mismo. prácticamente Sí, el mismo. porque ¿no? además en todos los cines se proyecta En HD o en 2K. De hecho, cuando yo acabé mi cortometraje con una mezcla 5.1 Dolby, estaba muy contento, con un DCP, en el festival de Montana me pidieron un punto MOV. Entonces, en estéreo. Entonces, como, ok. Entonces, está bien, o sea, te los puedo mandar, pero hubiera estado muy padre escucharlo en 5.1, ¿no? Ok, y entonces, me imagino ahora contándonos lo del Zoom, que estabas muy metido en el trabajo, pero también lo más lejos posible para no interrumpir. Para no estorbar. Más que para no interrumpir el trabajo, para no interrumpir la interacción de ellos, que creo que es lo que querías registrar también de manera muy clara, ¿no? Sí. Como al principio no sabía dónde se posicionaban las cosas, dónde caía el camarón, dónde estaban las redes. Y luego también hay unas partes bastante peligrosas. Hay una especie de engranaje enorme que se llama el winch, que es lo que hace, es jala las redes con unos cables de acero enorme. Y mi madre me decía que tenía mucho cuidado con eso porque mucha gente se muere. O sea, que te arranca una pierna, te arranca un brazo, te metes ahí. Sí, pues son cables, no sé, del triple del mango del micrófono, ¿no? Sí, son muy, muy fuertes y van muy rápido además, jalando. Entonces, también, aparte de tener que saber qué encuadrar, tenían que estar sabiendo en dónde pisar. Dónde me muevo, no me puedo pegar mucho a las redes, no me puedo pegar mucho a la borda. Entonces, sí era complicado, pero me sirvió muchísimo, por lo menos los primeros 5 días que estuve ahí para conocer el barco. ¿En qué etapa del viaje empezaste a grabar? ¿Desde el principio? Sí, desde el primer día. O sea, comencé a grabar incluso un mes antes, como la preparación de cómo hacen las redes, cómo limpian el barco, cómo lo pintan, cómo hacen todo eso. Luego ellos se fueron y yo estaba en contacto con el capitán. Entonces nos mandábamos mensajes para saber cuándo iba a regresar a puerto. Me dijo, regreso el viernes. Entonces yo me fui 3 días antes a comprar mi vuelo y me fui para allá. Entonces ya llegamos y desde el primer día comencé a grabar esa primera noche. ¿Y conforme ibas avanzando, grababas más o grababas menos? Yo creo que cada vez que avanzaba grababa menos porque sabía que grabar. Entonces como que me concentraba más en cosas, ¿sabes qué? Me falta grabar como cuando cocinan, no sé. Entonces ya hacía una toma solo de la cocina. Me falta un poquito más el capitán en la cabina, entonces ya grababa el capitán en la cabina. Entonces también iba descubriendo partes del barco, entonces sabía dónde meterme, como en el techo. Me gustaba subirme al techo para filmar cuando sacaban la red. Entonces ya sabía que la red iban a sacarla en 5 minutos, entonces corría, me subía al techo y ya tenía mi plano para que cayeran las redes. ¿Y de qué platicaban a lo largo? O sea, ¿cómo te trataban? ¿Cómo te veían? ¿No se sentían un poco extrañados de que hubiera una cámara encima de ellos? No, al final, de hecho les daba como risa, como decían de que sí, él va a ser la estrella de la película, sí, métele en la película, entonces como que, vamos a hacernos famosos. Pero al final eran pláticas totalmente normal de cualquier persona.
O sea, de cualquier persona hablaban de mujeres, de fútbol, de películas, de política, de comida, del amigo, o sea, de cualquier cosa. Y de hecho mucho lo platicaban cuando estaban en la parte de la selección y el descabezamiento de los camarones. Uh-huh. Porque son partes de que pues estás muchísimo tiempo con ellos, pues hay que platicar de cualquier cosa. Y como que no había alcohol en el barco, entonces pues también se tenían que entretener en otras cosas. De otra forma, claro. Exactamente. Entonces, el documental, digo, ahora no lo puede ver la gente. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Me gustaría muchísimo que tuviera un estreno en México. Estoy viendo si lo puedo mandar al Festival de Cine de Hermosillo, uh-huh, para ver si puede tener su premiera allá, que estaría padrísima. Claro. Y si no, hacer una premiere de todas formas en Guaymas, porque el ayuntamiento, el estado me ayudó en algunas cosas, entonces también hacer algo con ellos allá. ¿Y los pescadores ya vieron la película? No la han visto todavía. No la han visto. Todavía no la han visto. ¿Te da nervios que la vean? Tengo mucha curiosidad. Ya quiero que la vean y para que me digan qué piensan de eso. Ok, pues bueno, te desearemos toda la suerte del mundo, Daniel, con el documental Oro Rosado. Pues bueno, el nombre es muy claro, ¿no? Estás hablando del camarón. Muchísima suerte con lo que venga del documental. Ahora que esté en la muestra, pues me imagino que del año que viene volverás con más compañeros para contarnos sobre todo más experiencias alrededor de lo que la gente vio, pensó e interpretó alrededor de la película. ¿Te parece? Me parece muy ¿Algo bien. más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por tenerme aquí. Órale, muchísimas gracias, Daniel. Perfecto. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me